que conviene que analicemos juntos, sino que han pasado ya pues 10 meses de que todos atravesamos y de la que todos hemos hablado mucho, y creo que tenemos un intercambio de ideas a estas alturas, que hagamos un poco las medidas que se han adoptado y las que nosotros creemos que se deben adoptar para que cumplamos el objetivo que ha estado de forma amplia en Canarias entre organizaciones empresariales, sindicales, gobierno de Canarias y distintos grupos del Parlamento de Canarias. Ese es el objetivo común de todos y a eso estamos entregados. Nuestro objetivo, y siempre lo decimos, con este pacto y siendo muy leales a él, es hacer fuerte al gobierno de Canarias en sus reivindicaciones a Madrid y sobre todo en que consiga defender los derechos de la comunidad canaria, lo que llamamos nuestros fueros, que consideramos intocables en su esencia, y además entendemos que en momentos como este debe existir una especial sensibilidad con la comunidad autónoma, que tiene peores cifras macroeconómicas porque le ha dado de lleno la crisis sanitaria en su principal sector de actividad, que es el turismo, y los sectores servicios en general, y por lo tanto pues tenemos más ERTE, más desempleo, menos crecimiento, más caída del PIB. Por lo tanto, especial atención en estos momentos a esta comunidad autónoma por datos objetivos de sus cifras, pero respeto también escrupuloso de los fueros, de nuestro estatuto y nuestro régimen económico y fiscal. Va a arrancar la rueda de prensa el secretario general pues haciendo un informe de coyuntura económica que espero sea de interés y además sirva de base para las intervenciones que luego podamos tener. ¿Se escucha? Presentación de cómo está yo me voy a quitar la mascarilla porque voy a hablar y después ya económica más reciente, más inmediata, y cómo nos está afectando a Canarias, ¿no? Yo no voy a ser tan moderado como el presidente, que lo es. Yo soy un poquito más radical. Cuando analizas los datos pues te pones bastante nervioso con la forma en la que se está actuando, ¿no? Pero por supuesto las soluciones son las que ha comunicado y las que ha planteado. Déjeme coger esto por aquí. Bueno, el tercer trimestre son los últimos datos que hemos ido recibiendo de la economía global y de la economía internacional, ¿no? Como vemos, todos presentaron algo de mejoría con respecto a lo que estaba pasando anteriormente, pero desde luego Estados Unidos crecía, China creció de forma importante y la eurozona también creció con respecto al tercer trimestre. Pero ya cuando entramos en el cuarto empezamos a ver cómo la pequeña esperanza de recuperación que se vio en el tercer trimestre en el cuarto se ha visto truncada, con lo cual las noticias que estamos teniendo sobre indicadores que están llegando al cierre de ejercicio pues están siendo bastante malas y bastante peores de lo que podíamos afrontar. Hemos visto cifras de crecimiento de un 11%, un 12%, tremendas, pero claro, es que estamos partiendo de cifras de caídas tremendas, ¿no? en la economía, ¿no? Con respecto a España, este es el primer indicador que nos tiene que llamar la atención. La Comisión Europea ha hecho una revisión de sus previsiones para 2020 y la única que ha revisado a la baja ha sido España, bueno, el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, España en un menos 1,5, ¿no? Con una previsión de crecimiento de caída del PIB en el 2020 del menos 12,4%. Eso nada tiene que ver con lo que el Reino de España y con lo que Canarias apuntan en sus leyes de presupuestos generales del Estado y la comunidad autónoma, ¿no? Que tienen previsiones de crecimiento mejores para el 2021, que es un 5,4, y España está hablando de un 8,9, con lo cual eso está distorsionando también todo lo que son las estimaciones presupuestarias que se están llevando a cabo. Con lo cual, primera preocupación, el escenario que nuestro gobierno atisba para el próximo año no es el que los diferentes organismos, ninguno de ellos, está observando a medio plazo, con lo cual las cifras de los presupuestos que nos avanzan se pueden quedar bastante cortas. Esta es la contabilidad regional que salió en el tercer trimestre. Como vemos, estos datos trimestrales, ¿no? Hablan de un 2.975% de crecimiento del gasto de los no residentes. Claro, imagínense de las cifras que partíamos, ¿no? Y un crecimiento de un 16% ante una caída del 17%. Pero tenemos que ir a los datos interanuales para ver un poco, acercarnos a cómo está la situación. Hablan de una caída del menos 8,7% frente al 21% de años anteriores, sobre todo del trimestre del año anterior. Pero sobre todo destacando las fuertes caídas, como habíamos visto,
en el consumo no residente un 74%, en los servicios en general, en la formación bruta de capital, y por sectores todos reflejan, salvo agricultura, cierto nivel de crecimiento, el resto refleja una importante caída de la actividad en España. Canarias es peor. O sea, Canarias, como vemos, un 22% de crecimiento ahora en el tercer trimestre, claro, veníamos de una caída del PIB de un 30%. Pero es que cuando vamos a datos interanuales, la caída del PIB en Canarias es un 19,8%. Estimación del tercer trimestre que probablemente empeore en el cuarto, frente a un 34,3% que teníamos en el segundo trimestre del 2020. Empleo. Bueno, el empleo también. Realmente somos los campeones en Canarias de todos los males y todas las cifras negativas con las que nos estamos enfrentando. Es que no ganamos, mejoramos ninguna. O sea, fíjense cómo en Canarias la población ocupada fuimos la única que perdió empleo en el tercer trimestre según la EPA, menos 2.900. El paro creció al 25%. Los activos aumentaron en 40 y pico mil como consecuencia de aquel crecimiento de los activos del trimestre anterior. Recordarán que crecieron en más de 100.000 personas que no estaban inscritos como activos sino como inactivos porque no podían haber hecho o no pudieron hacer ninguna gestión en los servicios de empleo porque estaban cerrados. Con lo cual ahora, o sea, no podían llamar a la puerta y decir, oiga, soy parado, estoy activamente buscando empleo. No, no tenían dónde hacerlo, se les declaró inactivo. A medida que han ido saliendo, 40 y pico mil activos, inactivos pasan a activos, inmediatamente pasan a parados. 47.000 parados más. Estamos hablando de un crecimiento de un 14% el nivel de parados, ¿no? Perdón, un 21,2% con respecto al trimestre anterior, frente a un 10% con respecto a la media española, ¿no? De 350, un 10,5% y nosotros vamos a un 15,8%, ¿no? Bueno, y al final 47.000 parados más que se incorporan a la cifra y un 25% de tasa de paro frente a un 16% de tasa de paro a nivel nacional. Con lo cual volvemos a ser los grandes campeones de nuevo en la destrucción de empleo. Unos términos impresionantes. ¿En qué sectores? ¿Y qué nivel de asalariado? Hombre, en un año, de los 71.900 trabajadores que han perdido el empleo, un cantón autónomo, 104.000 son del sector privado. 80.000 asalariados en general, 104.000 sector privado, 23.600 sector público, que ven una mejoría en los contratos del sector público, lo que es sanidad y lo que es educación, básicamente ha habido un incremento de la contratación. Pero esto, aquí no estamos hablando de ERTE, hablando de ERTE es aparte. Por eso cuando nosotros hablamos de cómo van a evolucionar las tasas de paro y decimos que van a superar el 30% con crece, es porque estamos acercando a ese tipo de actividad. En cuanto a la afiliación, igual, 37.860 desde febrero a octubre empleos se han perdido, sobre todo en la hostelería, 23, y en el comercio, ¿no? 8.000 y 23.000 en la hostelería, ¿no? Y mejora algo en lo que es la contratación pública, ¿no? Afiliados que crecen. En términos, este dato afiliado, un 4,6 ha caído la afiliación en Canarias frente a un menos 1,5 a nivel nacional. Y esas son las que estamos viendo, donde la actividad comercial, la actividad turística, administrativa, transporte, son los más afectados en la pérdida de actividad, por supuesto afectados por la pandemia, y los servicios a las personas son los que más afectados se ven, ¿no? El desempleo también creció, pues un 24,92% y aumentó un 20% a nivel nacional. Y si vemos el periodo de febrero-octubre de este año, un 26 frente a un 17 a nivel nacional. En cuanto por ramas de actividad, pues lo mismo, todas las ramas caen, pero sobre todo caen en 15.000 lo que es, o crecen, ¿no? En este caso estamos hablando de parados, 15.000 parados más en hostelería, ¿no? 8.000 parados más en el comercio total, sí, nos encontramos con 54.000 parados de incremento entre febrero y octubre de 2020. Actividad turística, ¿para qué os voy a contar? 7,3 millones de visitantes menos en lo que va de año, extranjeros, 67%, 2,2 millones menos 57% en españoles, el resto de España, y viajeros locales 1,8 millones menos. O sea, estamos hablando aproximadamente de 7, 9, 11, 12, casi 12 millones menos de visitantes que hemos tenido Canarias en el sector turístico, ¿no? Hoy salió la encuesta de actividad turística, la encuesta de ocupación hotelera, que nos vuelve a caer a 265 el número de establecimientos hoteleros abiertos
y nos cae a 16.000 trabajadores, frente a los 18.000 del mes anterior, 16.480 trabajadores menos en establecimientos hoteleros. El grado de ocupación ha pasado, como decimos, al 22, ha llegado a un 22,87% frente al 72% que teníamos de las plazas abiertas, ¿eh? Ojo, que aquí hablamos de las plazas abiertas, no las que están cerradas. No cuenta. Cuando hablamos de un 22%, si incorporamos el grado de ocupación, incorporando las que están cerradas, imagínense qué nivel de ocupación estamos hablando, ¿no? Esto es sobre las plazas abiertas, un 22,83%. Y aquí tenemos el total de viajeros alojados y el total de pernoctaciones, 38 millones menos de pernoctaciones en nuestros hoteles. No estamos hablando aquí de apartamentos como nos salieron datos, ¿eh? Y encima destrozamos nuestro sector turístico a todas formas, sin aportar, emitir los test de antígenos para que puedan trasladarse los turistas cuando se abran los destinos, convirtiendo nuestras zonas turísticas en centros de acogida de inmigrantes, para que esto no parezca un problema racial de ningún tipo. Quiero recordarles que hace poco lo que discutíamos es que no queríamos que las zonas turísticas convivieran con residentes, con el turismo residencial. Recuerda que todos estamos hablando de mantenerlo apartado. ¿Cómo vamos a poder incorporar centros de acogida de estudiantes en las zonas turísticas? Que estamos acabando con el destino. Es que no te permiten recuperar la actividad económica en Canarias con este tipo de medidas. Y es lo que hay que llamar la atención. Si yo abro mi sector turístico ahora, resulta que me voy a encontrar todas mis zonas turísticas llenas de centros de acogida. Así como queremos reactivar la economía de los canarios, como queremos reactivar el empleo del que estamos hablando y cómo estamos. Yo creo que uno de los principales motivos por los que muchas ruedas de prensa es para denunciar este tipo de actuaciones que no están obteniendo respuesta por nadie. Ni por nadie, ni por supuesto los que tienen que darnos respuesta. Y en eso yo sí hago una especial llamada de atención a los diputados socialistas canarios. ¿Dónde están? En el Congreso de los Diputados, ¿qué están diciendo? Perdón, el representante de inmigración en el Comité Federal del PSOE es canario. Es el señor Luc, que es el que representa a Canarias. Yo no lo he oído decir ni mu sobre lo que está pasando en Canarias. Después ya profundizamos en este detalle, pero creo que llama la atención. Canarias no puede ser tratada como una cárcel ni ninguna región frontera en materia turística, porque acaba con nuestra actividad. Y nos estamos olvidando el nivel de pobreza que existe en Canarias, en los canarios y en todas aquellas personas que están en paro. No podemos contaminar y destruir más nuestra principal industria. En precios también creció un poquito los precios, 0,6 por el vestido de calzado, época navideña, pero cuando vamos en términos ya de inflación acumulada estamos en términos negativos, menos 0,1 nacional, menos 0,2. La demanda está parada, quieta. No hay demanda, no hay seguridad, no hay confianza en que nos permita reactivar la economía, por lo tanto la gente no consume. La temporada turística, estamos muy preocupados, de invierno, comercial de invierno, estamos muy preocupados de cómo se va a plantear si no otorgamos algún tipo de futuro a nuestra tierra, ¿no? Si no damos esperanza de que esto se va a solucionar, si nuestro Ejecutivo y el Nacional no aportan medidas de verdad para querer solucionar los múltiples problemas que estamos teniendo y que no terminan de solucionarse. Ninguno de ellos, ni el REF, que también hablaremos después. O sea, pues, todos los planteamientos que estamos haciendo para conseguir que Canarias pueda impulsar y salir adelante, teniendo las cifras que ustedes están viendo, somos los peores de España, resulta que ninguna de ellas es tenida en cuenta. La cuestión es quién tiene la culpa de esto y quién no ve esto, ¿no? Ahora viene esta batería de datos de demanda, matriculación de vehículos, como ven cómo están, y el resto, energía eléctrica, tráfico portuario, todos representan cifras negativas. No hay un indicador de demanda positivo, Hay personas que están al otro lado, ¿no? Por Sí. supuesto, estos datos que José Cristóbal acaba de comentar y que han tenido la oportunidad de ver. Ni el tráfico portuario, que algunos avanzaban que no va bien. Ni el sector de la construcción, pues tampoco representa cifras positivas. No, Canarias está metida en un problema de crecimiento económico brutal. Este último cuadro es que queremos ponerle para que tengamos una visión gráfica de la situación en la que estamos comparando con el resto de Estados. Como verán, el PIB, variación trimestral, interanual. España, una caída del 8,7. Canarias, una caída del 19,8. Afiliación a la Seguridad Social, febrero-octubre de 2020. España, menos 1,5. Canarias, menos 4,6. Triplicamos en casi todo lo malo al resto del Estado.
En algunos duplicamos. Paro registrado crece un 17,9, 26,3 en Canarias. EPA, ocupados, crecen un 3,6 a nivel nacional, caen menos 0,35. Asalariados del sector privado, 470.000, caen crecen un 3,82, caen menos 0,41 en Canarias. Parados, crecen un 10%, 10,54 a nivel nacional, caen un 21,16% en Canarias. Perdón, crecen. Los parados crecen, no caen. Ojalá crecen un 21,16%. Cuando comparamos en términos de en lo que va de año, del cuarto trimestre a este tercer trimestre, con datos de la EPA, bueno, pues la cosa continúa a se agrava aún más. Los ocupados caen un menos 3,96 a nivel nacional, 790.000 trabajadores menos. En Canarias un 12,87. Esto es el cuádruple, ¿no? Esto es 4 veces los datos de España. Asalariados del sector privado caen un menos 6. Canarias un 19. Parados suben un 16. Suben un 25,9. Tasa de paro 16,26 que teníamos en el cuarto trimestre a nivel nacional, ¿no? Con un crecimiento del 2,47. En Canarias 25,4. Este es el dato actual. Con respecto al anterior ha crecido un 16,26. Canarias un 25,4. Con respecto a que tenía ha crecido 6,26 puntos. Estamos triplicando también el crecimiento de la tasa de paro. Trabajadores en ERTE. En abril teníamos un 30% de los trabajadores de las afiliados de jubilaciones en ERTE. En España un 18%. Pero es que ahora tenemos un 10%. En España un 3%. 3 veces más trabajadores. Si esto no es una situación económica para hacer algo, ¿no? Para estimular la inversión en Canarias, para permitir que la reserva de inversiones se pueda invertir el próximo año y no tengamos todas las empresas sus dotaciones a las reservas que pagar en impuestos a sociedades y distribuir el resto del dividendo, que estamos hablando de 700, 800 millones de euros, estamos hablando de pagar impuestos en torno a los 250 millones de impuestos a sociedades. Somos la comunidad que más va a crecer en recaudación de impuestos a sociedades, porque ¿quién invierte hoy? ¿Con qué perspectiva? Permitamos que esa inversión se traslade al próximo año para impulsar y coger el impulso de la actividad económica cuando ya tengamos una perspectiva de la pandemia está más acelerada. No. Es que los canarios han tenido ya 3 años para hacerlo. Eso es lo que dicen algunos dirigentes nacionales y canarios. Es realmente una vergüenza. O sea, las empresas canarias sabían, ¿no?, que iba a pasar lo del COVID este año, ¿no? Y por lo tanto tenían que haber llevado a cabo sus proyectos de inversión 3 años antes. Es realmente penoso que en otras comunidades esto se cambie con una normalidad. País Vasco, Cataluña no tiene ningún problema en este tipo de cuestiones. En Canarias sí. En Canarias no se permite, vale lo que ocurre, ¿no? Por eso llamo la atención a nuestros diputados. Quiero escucharla y quiero decirme qué es lo que pretenden hacer con Canarias. Lo mismo pasa con los ERTE, lo mismo pasa con la inmigración. Bueno, yo lo dejo aquí, dejo que Agustín continúe. Porque creo que son de máximo interés, ¿no? Estamos ante cifras dramáticas. Son las preguntas que ustedes quieran hacer. Se ha preguntado dónde han estado los diputados socialistas canarios en ese tiempo. ¿La afecta por el gobierno de Canarias, el presidente del gobierno? Que abren un panorama en el que no es posible hacer política partidista. En estos momentos toca, como decía el secretario general, defender unidos los intereses de toda nuestra comunidad autónoma. No se entiende que en estos momentos no exista la figura del diputado canario en Madrid o del senador canario en Madrid, que deben ser todos los que ostentan esa condición independientemente del partido político por el que han sido elegidos, ¿no? Y yo creo que también añadir que lamentablemente tenemos que recordar, y yo no recuerdo nunca que hayamos tenido que recordar eso, que Canarias forma parte de España y de la Unión Europea, porque declaraciones de algunos ministros pues parece que generan dudas respecto a esto, ¿no? Yo entiendo que son errores, pero cuando uno comete esos errores es porque no tiene en la cabeza lo que es Canarias, y eso es muy preocupante, ¿no? ¿Dónde está en estos momentos nuestra estrategia canaria de economía azul? ¿Dónde está nuestra estrategia de construcción como sector clave para recuperar el empleo en Canarias en estos momentos? No nos hablen de inversiones
de 200 millones en carreteras, que son adjudicaciones, 5 obras que se han licitado recientemente, por supuesto, que están en marcha, pero ¿qué hay nuevo? No nos hablen de 128 millones de plan de vivienda, cuando eso incluye alquileres de vivienda pública, desahucios, etcétera. Y desde luego, ¿qué pasa con nuestro decreto ley de simplificación administrativa? Es verdad que tenemos cosas que cuelgan de la ley nacional y que está el Gobierno de España tramitando su modificación para adaptarla, entre otras cosas, para que seamos capaces de acceder a los fondos europeos. Pero el decreto ley canario, que en estos momentos está en trámite parlamentario, pues debe no solo acelerar su trámite, sino pisar suelo, despolitizarlo y hacerlo para que sea útil, para que sea efectivo para nuestra economía, para que podamos ver inversión necesaria para reactivar la actividad económica. Y ahí el turismo juega un papel fundamental. Lo decía José Cristóbal también en las cifras que hemos visto. Y no debemos olvidar que Canarias representa pues en torno al 25% del turismo nacional. Yo no he visto en estos 10 meses o 9 meses ya de cero turístico ningún interés, ningún plan específico por parte del Gobierno de España hacia nuestro principal sector de actividad, teniendo en cuenta que el turismo es un sector clave, estratégico, fue el sector que sacó a España de la anterior crisis y que podría serlo también en esta si se gestiona de forma adecuada, sino todo lo contrario, una descoordinación total hacia las políticas que ha ido adoptando el Gobierno de Canarias, como puede ser la gestión de test de antígenos a la llegada, y que no ha sido para nada tenida en cuenta en la ley nacional, sino que además la ha solapado con una política de PCR que esperemos se modifique antes del 1 de diciembre, y parece que hay compromisos para ello, pero esperemos que eso se materialice, porque de no ser así pues daría el traste con muchas de las intenciones de turoperación y agentes de viajes de reactivar el turismo canario. ¿Qué pasa con la renovación de los ERTE? Tenemos que empezar ya a hablar de esos ERTE renovados con exoneración del 100% de las cuotas de la Seguridad Social, independientemente del número de trabajadores. Estamos de acuerdo, organizaciones empresariales y sindicales, en ello. ¿Por qué no se habla de esto ya? Nos están dejando llevar otra vez hasta el 15 de enero para que tengamos que negociar en 4 días y aceptar lo que se pone encima de la mesa. ¿Y qué pasa con ese plan de reactivación turístico que necesita Canarias? Necesitamos salvar el tejido productivo canario. Ha sido fundamental el tejido productivo del sector turístico canario para repartir y distribuir riqueza y para hacer crecer el PIB y la renta per cápita en las islas. Necesitamos también mejora de infraestructuras turísticas y necesitamos que medidas paliativas, medidas incentivadoras de actividad económica, pues como ha hecho Alemania, que ha compensado con el 75% de la facturación perdida cuando sus establecimientos hoteleros han tenido que cerrar la actividad por orden gubernativa, como ha sido el caso de España. Y también insistir en lo que ya ha dicho José Cristóbal, en la necesidad de liberar los espacios turísticos para su reapertura. El turismo en Canarias tiene la enorme responsabilidad de reactivar no solo el empleo en la comunidad autónoma, sino de liderar la recuperación de todos los sectores de actividad, porque al final es locomotora a través de toda su cadena de valor del resto de los sectores de actividad. No nos podemos permitir tener los espacios turísticos ocupados con otras actividades. Es verdad que son actividades humanitarias para las que el sector ha hecho un tremendo esfuerzo. Los canarios hemos puesto a disposición de la ayuda humanitaria todo lo que teníamos. Hemos puesto nuestro principal sector de actividad, hemos puesto nuestras instituciones, no siendo competentes en la solución del problema. Creo que después de 2 meses ha pasado tiempo suficiente para que el Estado, el Gobierno de España, haya buscado medidas alternativas que liberen nuestros espacios turísticos, porque la recuperación del turismo a partir del 1 de diciembre tiene que ser una realidad. Si no, estaríamos ante un panorama todavía mucho más feo del que estamos analizando hoy. No somos pesimistas respecto a la reactivación de la economía. Entendemos que una recuperación gradual y progresiva de la economía se puede empezar a producir a partir del mes de diciembre. Pasaremos un 2021 extremadamente duro, pero ya deberíamos estar en fase de recuperación del PIB perdido, que no ha sido poco, 11.000 millones de euros en estos 9 meses, ¿no? Cifra que dobla prácticamente a lo que perdimos entre 2008 y 2013. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo en iniciar la recuperación, porque todos sabemos
que esta economía anestesiada que tenemos en estos momentos, entre más tiempo la tengamos dopada o anestesiada, pues más nos costará ponerla a caminar y con más efectos secundarios saldrá de este letargo, ¿no? Así que ese era un poco el objetivo también de la rueda de prensa de hoy, el poner sobre la mesa no solo el análisis económico con cifras oficiales, como siempre se hace desde el Departamento de Estudios de esta Confederación, sino también pues llamar la atención de aquellos asuntos que consideramos prioritarios para que se llegue a buen puerto el pacto y el plan de recuperación económica y social de Canarias. Y ahora yo Sí, pero bueno, el presidente del gobierno parece que tiene un poco más de línea directa, ser del mismo partido que el presidente del gobierno de España, ¿no? Eso es lo que todos deseamos, y el objetivo inicial de organizaciones empresariales y sindicales, insisto, que hemos ido juntos y hemos comprometido nuestra lealtad al gobierno que preside el Víctor Torres para hacerlo fuerte en sus reivindicaciones a Madrid. Nos consta que ha puesto los problemas encima de la mesa del Consejo de Ministros, nos consta que ha pedido de forma reiterada que se atiendan temas canarios, pero cuando pasan los meses lo que deseamos todos es ver resultados, ¿no? O sea, desde luego nosotros queremos de alguna manera ayudar a que eso sea posible. No queremos en ningún caso debilitar nuestra capacidad de interlocución, todo lo contrario. Queremos ver resultados porque las cifras lo necesitan, y desde luego tenemos que seguir insistiendo en la búsqueda de consensos. Hay que incorporar a todos los grupos políticos a este consenso, y yo creo que eso es algo que debe liderar el que hoy tiene la responsabilidad de presidir el gobierno de Canarias. Dentro de su gobierno hay otros partidos políticos que también tienen importantes responsabilidades en cuanto a las carteras que tienen, ¿no? En cuanto a las áreas departamentales que tienen. O sea, estamos hablando de áreas tan importantes como turismo, industria, economía, la Hacienda Canaria, todo lo que es la tramitación de las medidas del REF, pues le competen a la consejería del vicepresidente, ¿no? Yo creo que desde luego sí tenemos algo positivo que decir sobre la gestión de sanidad. Creo que el consejero y el viceconsejero Conrado Domínguez pues han hecho un excelente trabajo de coordinación para una tarea muy difícil. Las cifras los avalan, y lo que deseamos es que se mantenga la responsabilidad social que ha existido y que no se baje la guardia en las medidas, porque para que reactivemos nuestra economía, pues como todos sabemos, es totalmente necesario que eso ocurra. O sea, que quitando sanidad, en la defensa de los intereses canarios. Bueno, yo creo que cuando dices a la altura... ¿Qué sanidad? Como ha estado flojo, ¿no? ¿La última parte de sanidad? ¿La primera parte de sanidad o la...? No, como él hablaba de sanidad. Bueno, yo creo que el presidente ha sido valiente, y se lo hemos reconocido en los cambios que ha tenido que hacer, ¿no? Y los ha hecho. Respecto a lo que tú preguntas del resto del gobierno, tú dices, oye, ¿han estado a la altura? Bueno, los objetivos se miden por los resultados. Resultados no tenemos. Demanda de resultados nos consta que se hace, es más, nosotros la apoyamos. Entonces, cargamos las culpas sobre el que gestiona o sobre el que no concede. Pues ya ahí cada uno. Desde luego nosotros seguimos apostando por fortalecer la interlocución del gobierno de Canarias con el gobierno de España, al que sí encontramos excesivamente insensible con Canarias. Creo que cada vez va siendo un mayor clamor en la sociedad canaria la desatención que se produce con Canarias, y yo creo que el asunto migratorio pues ha desbordado ya pues todas las paciencias. Yo creo, a raíz de lo que te preguntaba, yo creo que es importante lo que comenta. Parece clara, lo que está claro que los resultados no son los adecuados. Pero por eso digo yo, ¿dónde está el respaldo del grupo político del Partido Socialista de Madrid? Es que tiene más peso el PNV con 5 diputados que nosotros. Por eso quiero saber cómo respiran, si están de verdad apoyando a su presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Que son de su mismo partido, y el resto de partidos políticos que están sosteniendo. Por eso hablamos de eso, porque no basta con que un presidente de una comunidad autónoma chille, ¿no? O pida, si no tengo
Está claro que en este país lo que estamos atravesando, lo que importa son los votos que tienen en el Parlamento, ¿no? O que tienen en el Congreso, porque los partidos que apoyan la mayoría parlamentaria del PSOE están haciendo lo que les da la real gana y modificando todas las leyes que les da la gana y modificando todos aquellos aspectos. Nosotros no. ¿Dónde están? Yo repito y reitero, los socialistas, los representantes en el Congreso del Partido Socialista. Y me gustaría oírlos que están defendiendo y apoyando al presidente del gobierno canario en todo este tipo de planteamientos. Porque entiendo que ya clama el cielo. Y la sociedad canaria clama al cielo, que se responda de una vez por todas. No pueden venir dos ministros aquí a decir lo que dicen. Y que nos quedemos todos tranquilos. Pues no nos podemos quedar tranquilos porque no puede ser así, no se puede tratar este archivo de esa forma. Tenía varias preguntas. La primera, dentro de lo que es el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma, que es el tema de carreteras y el tema de vivienda, como que es insuficiente. Ustedes han dado el visto bueno al presupuesto y también han eludido de alguna manera el tema de la inversión. Entonces, bueno, vamos por partes, José Cristóbal, complementariado no solo el plan de reactivación, sino también los presupuestos de la Comunidad Canaria, porque cuentan con los recursos que cuentan, con los que disponemos, y además con los ahorros que hemos tenido en Canarias, porque en Canarias ha habido buena gestión presupuestaria en el pasado y eso nos ha permitido tener el presupuesto que vamos a tener en el año 2021, pero hay que complementarlo con dos cosas, con la simplificación administrativa que te decía, porque si no, no hay manera de materializar los presupuestos ni el plan de recuperación, y con las transferencias del Estado, porque lo que estamos reclamando para Canarias son planes específicos para Canarias, como ha habido hoy la noticia del plan del automóvil de los 10.000 millones, ¿no? Claro que era necesario ese plan para el sector del automóvil, pero no es necesario para Canarias un plan parecido para el sector turístico o para el sector de la construcción en Canarias. Esa es la pregunta, y donde siempre estamos acordándonos en esta casa pues de los diputados canarios en Madrid, ¿no? ¿Dónde están? ¿Están apoyando al presidente tanto como lo estamos apoyando nosotros? Respecto a los ERTE, el problema que tenemos es que se politiza, de alguna manera se hace marketing con la herramienta, ¿no? O sea, ¿qué han hecho en Alemania? ¿Qué han hecho en el resto de países europeos? Pues ERTE hasta el 31 de diciembre del año que viene, mientras sean necesarios. O tenemos que estar sentándonos a la mesa cada 2 meses para salir en la foto y rentabilizar políticamente la concesión de estas ayudas. Pero ¿de qué ayudas estamos hablando además al empresario que está participando en el 25% de los costes de seguridad social cuando no puede tener abiertos sus establecimientos? En cualquier caso, había que hablar de un esfuerzo conjunto, sector público y privado, en lo que estamos viviendo, de los ERTE que hemos vivido hasta el momento. Pero después de los 10-11 meses que habrán pasado el 31 de diciembre, desde que se inició el cero turístico, la sangría económica, el drenaje de liquidez del sector empresarial, pues es muy duro, ¿no? Especialmente en el sector turístico, donde han estado en cero actividad, y por lo tanto, para recuperarse no solo necesitan adecuar las plantillas al porcentaje de actividad que se recupere de forma progresiva, sino también necesitan una exoneración total de las cuotas de seguridad social mientras no puedan abrir, y ojalá no se tenga que aplicar esa partida ni un solo mes, porque a 31 de diciembre estén todas fuera de los ERTE. Pero tiene que haber estabilidad, tiene que haber certidumbre. No podemos estar en la incertidumbre continua, sometiendo a la negociación, además con marcado carácter político, de estas medidas económicas cada 2 o 3 meses. Y respecto al consumo de Navidad, los índices anticipados que hay pues no muestran unas cifras muy positivas para el consumo navideño. Hay que tener cierta esperanza, porque el ahorro de las familias pues afortunadamente ha subido en estos meses, y por lo tanto pues a lo mejor podemos tener una sorpresa de que se acelere el consumo en esas fechas, pero nadie prevé que sea esa la realidad que vivamos en las próximas Navidades. ¿Tú cómo lo ves, José Cristóbal? El ahorro subió, se empieza a tirar de ellos, ¿no? Por eso, no sé, yo me gustaría ser optimista en ese sentido, pero tengo serias dudas. Yo creo que el músculo tanto empresarial como el de las familias, desde marzo ahora se ha debilitado muchísimo, que ya hemos visto las cifras que hay. O sea, ojalá haya cierta reactivación económica de compras navideñas, ojalá nos tengamos que preocupar de cómo canalizar para que no se agrupe mucha gente en los centros comerciales,
pero me temo que no va a ser ese el principal de nuestros problemas en esta época. Yo creo que músculo poco. Hay un efecto positivo que es la vacuna. Sí, sin lugar a dudas. Eso sí da esperanza. Eso va a jugar certidumbre sanitaria. Ya todos sabemos lo que va a ocurrir en términos macro, ¿no? Con la llegada de la vacuna. Nadie sabe lo que le va a ocurrir a uno mismo, pero sí sabemos lo que en términos macro va a ocurrir. Pues lo mismo debería ocurrir con la incertidumbre político-económica a la que está sometida España, ¿no? Necesitamos salir de la incertidumbre. Eso animará al consumo, animará la inversión, animará el empleo y tendremos una recuperación más rápida, pero parece que no hay demasiado interés en bajar la crispación política ni generar certidumbre a los mercados. Sobre la ocupación de las zonas turísticas, del asunto... A nadie que ha puesto todo lo que tiene para atender un problema humanitario. Ha habido personas, empresarios, que han puesto a disposición todo lo que tienen en Canarias, acogiendo personas en sus casas, en sus establecimientos, que han recibido una compensación económica, porque además es mucho más barato que lo atiendan estos señores a través de una ONG a que se atiendan en una infraestructura pública. O sea que realmente lo que ha habido probablemente es incluso un ahorro de fondos, ¿no? Sería incapaz de criticar eso. Lo que no podemos hacer es permitir que eso se perpetúe. Cuando una cosa se hace de forma excepcional es por el periodo razonable en el que tiene que ocurrir. Es que le corresponde a la administración pública, le corresponde al gobierno de España adoptar las medidas para liberar esos espacios. Nosotros podríamos dedicar si nos dedicamos a fabricar coches, nuestra fábrica, a tener personas bajo techo. Lo que no podemos es hacerlo de forma continuada e ilimitada, porque tenemos que empezar a poner, porque necesitamos que vengan turistas, no solo para recuperar el turismo, es que si no hay turismo, no hay cómo pagar la sanidad ni la educación en Canarias. Es que si no hay turismo no es viable la vida en Canarias, tendríamos que emigrar todos. Entonces, estos señores que en su tragedia humanitaria pues llegan a Canarias buscando el sueño europeo y que los llamamos migrantes y no inmigrantes porque están aquí de paso, porque es que su objetivo no es quedarse aquí, pues lo que no podemos decir es que generamos un efecto llamada si llegan a Europa. Mire ustedes que a Europa ya han llegado, es que ya están en España y en Europa. Funcas a nivel de... Ponme las previsiones que teníamos de Canarias. No sé, no. El último dato que teníamos de Canarias. Ah, bueno, no, lo tengo en los presupuestos. Y con 8 millones de turistas se vienen el año que viene, en 2021, 8 millones de turistas, tampoco va a haber mucho crecimiento del PIB y habrá paro. No, probablemente tengamos crecimiento de PIB, pero vamos a ver, no es lo mismo crecer sobre 40 y pico mil millones de PIB que crecer sobre 30.000. ¿Nos entendemos? Sí. O sea, el año que viene, igual que pasó en el tercer trimestre, podamos tener un crecimiento del PIB, del que sea, dependiendo de lo fuerte que sea la caída. Cualquier previsión es ciencia ficción. Ya hemos visto todas las estimaciones que hay para España, con las del 9, el 12. Nosotros incluso podríamos crecer algo más, pero podríamos crecer algo más porque nuestra caída va a ser mucho mayor. O sea, si yo crezco un 10% de 30.000 millones, pues estoy creciendo 3.000 millones. Pero estoy muy por debajo de las cifras de nuestro volumen de Producto Interior Bruto, que ha llegado a alcanzar los 45.000 millones de euros. O sea, llegar a esa cifra no vamos a llegar ni loco. Por eso, y entonces el año que viene, el escenario para Canarias sigue siendo malo. De paro de una forma importante porque no se va a reactivar, no nos vamos a encontrar de pronto con el 100% de nuestros turistas hoteles llenos ni con el 80%. Vamos a seguir con problemas de reactivación. Esto va a ser lento, esto no es una recuperación de nube, que nadie se lo crea. Esto va a ser una recuperación suponiendo que de verdad consigamos que esta vacuna, de verdad, que yo creo que sí, todos creemos que sí, que ya vamos a lograr cierta inmunidad, pero ya sabemos que no, eso, en enero no vamos a estar todos sin mascarilla pasando por la calle, que ya nos gustaría, pero no va a ser así. Esto lleva su proceso de reactivación. Que la gente vaya perdiendo el miedo a viajar, porque no va a depender solo de que nosotros estemos bien, como si estamos en Canarias, pero lo que sí afecta al turismo, vamos a ver, el principal factor que hace que uno se vaya de vacaciones a cualquier sitio es cómo está tu nivel de renta. Si tú en tu país de origen no estás bien, no vas a ningún lado. Pero es que no solo vamos a perder volumen de Producto Interior Bruto nosotros, sino los ingleses también, muchos, los alemanes también, y el resto también, que van a crecer las cifras de paro. O sea que nosotros podamos aquí, vamos a ver, son estimaciones y esta situación es tan atípica que las estimaciones van a fallar todas, pero que va a ser lenta la recuperación y que desde luego no vamos a encontrar los mismos niveles a corto plazo ni a medio plazo, es así.
que nosotros vamos a acabar el año con una tasa de paro muy alta, de un 30%, y que a lo mejor el año que viene podemos bajar algunos puntos, sí. Sí, yo espero que sí. Si conseguimos de verdad proteger nuestro sector turístico, si conseguimos reactivar nuestro ocio, nuestra restauración, bueno, lo que de verdad en Canarias genera actividad y genera empleo. Entonces vamos a mejorar, pero dentro, de una forma muy lenta. Sí, al hilo de lo que todos los años cuando presentan el informe económico de la Confederación Canaria de Empresarios, el excesivo peso que tiene el sector público, Sí. y sorprende cómo los empresarios desde un primer momento, cuando surge el estallido... En absoluto. En absoluto, porque desde luego no tiene nada que ver una cosa con la otra. El excesivo peso del sector público es malo para la economía, es negativo para el crecimiento económico. Si alguien se cree que vamos a continuar creciendo con el peso del sector público que tenemos ahora, pues está totalmente equivocado. O sea, lo que todo el mundo quiere ser funcionario. No, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Hemos avisado en numerosas ocasiones que esta crisis no es una crisis económica, en el sentido puro y ortodoxo de la misma. Esto es una crisis sanitaria que ha paralizado la actividad económica. Y el sector público, el sector privado no son solo los empresarios, no te olvides el nivel de asalariados que hay, ¿eh? Y toda la gente que trabaja en el sector privado, que estamos hablando de un 75-80% de la población. El sector público puede llegar a un 20% aproximadamente del PIB en circunstancias normales. Lo que sí está claro es que al haberse paralizado la economía, cuando se paraliza la economía, el sector público, que somos todos, me parece que no lo tenemos claro, que somos todos, es el que se ha tenido que endeudar y conseguir recursos de la Unión Europea y actuar para cubrir esa parte de actividad en el periodo en que la economía va a estar parada. Porque no nos olvidemos que el sector público está pagando los ERTE. No solo está pagando a las empresas, lo está pagando a los trabajadores. El sector público está pagando el paro, está pagando los subsidios para mayores de 52 años, está pagando la renta mínima vital. Vamos a ver, que no es con lo que queremos seguir, que no debemos pretender que eso sea nuestro futuro, porque eso es insostenible. Es insostenible. No se olvide que eso se financia con impuestos. Y este crecimiento, hoy estamos viendo que el déficit público se va a ir al 12% como mínimo el próximo año. La deuda pública casi al 120% del PIB. A ver, eso hay que pagarlo, ¿eh? Que nadie se crea que esto es una alegría. Se están invirtiendo fondos públicos para mantener viva la economía, por eso nos quejamos nosotros. Hay que mantener vivas las empresas, hay que tener viva la esperanza de los trabajadores de que vuelvan a su trabajo, no a ser funcionarios, a que vuelvan a su trabajo. Eso es lo que permite cierta esperanza en la economía. Por eso los ERTE han sido tan importantes, por eso algunas políticas de exoneración de cuotas también lo han sido, pero son notablemente insuficientes. Y por eso la intervención del sector público en toda la economía tiene que ser fundamental aquí, en Estados Unidos, en Europa y en todos los países del mundo que han sido afectados por esta pandemia. Pero bueno, ¿ustedes creen que no? Claro. De hecho, los fondos que estamos hablando de la Unión Europea, la gran mayoría son para inversión. La Europea te requiere que sea inversión y que salga adelante. Mírense los presupuestos y verán cómo hay una partida, los 26.000 millones que está incorporando el Estado en fondos de la Unión Europea, son prácticamente toda inversión. Pero hay medidas paliativas y subsidios que son absolutamente necesarias, claro, en el momento del shock, ¿no? Y nosotros hemos defendido la renta mínima multicultural